En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos a nuestro Padre Celestial que la revelación de su palabra sea en nuestro corazón, porque es lo único que nos transforma, es lo único que nos lleva a un cambio radical de vida. Su palabra es alimento para nuestro espíritu, pero su palabra tiene que ser revelada a nosotros, tiene que hacerse viva, para que no sea solamente puro conocimiento, que venga por el Espíritu a nosotros. Porque la letra por sí solo lo dice así, la palabra de Dios mata, genera religiosidad. Hay que recibir la palabra, hay que pedirle a nuestro Padre Celestial que esa palabra se injerte en nuestro corazón, sea una palabra viva que nos lleve a un cambio radical en nuestra manera de vivir para hacerlo de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. El día de hoy, este domingo 5 de abril, es la semana en la cual iniciamos este memorial, este recordatorio de lo que nuestro Señor Jesucristo inició ya para culminar su ministerio. Y recordando precisamente tanto su venida como el haber terminado lo que el Padre le encomendó que hiciese entre nosotros, tenemos una palabra que el día de hoy es sumamente importante que esté en el corazón de todos los que hemos nacido de nuevo, los que conocemos al Señor, los que tenemos esa misión dada por Él, los que conformamos el cuerpo que es su iglesia en este mundo. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo a nosotros, su venida sobrenatural, como sabemos, e inició su ministerio cuando llegó el tiempo, una de las primeras enseñanzas que nos dio, después de haber hablado con Nicodemo y haberle revelado el misterio de lo que es nacer de nuevo, lo que es el nuevo nacimiento, inmediatamente después, según la cronología del Evangelio de San Juan, nos dio lo que podríamos llamar, en pocas palabras, el contenido del Evangelio del Reino, el propósito por el cual Él vino a este mundo, la misión que nuestro Padre Celestial depositó en el Señor para que, siendo Él, como le conocemos, el segundo Adán, restaurara todas las cosas como al principio, como fue la voluntad del Padre, como fue el deseo en su corazón que fuese. Y estas palabras las encontramos precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y quiero recordarles esta palabra para de allí tener presente este recorrido que va a hacer el Señor, que vamos a recordar de lo que Él hizo y que le tenemos presente en nuestro corazón. ¿De qué manera ha amado Dios al mundo? El Señor lo dice claramente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es una porción del Evangelio de Juan, como les mencionaba, del capítulo 3, a partir del versículo 16 al versículo 21. Y en esta porción del Evangelio tenemos claro cuál fue el propósito por el cual vino el Señor.
¿Cuál es el propósito por el cual le envió el Padre Celestial a este mundo? ¿Cuál es la misión que Él tiene? Y nosotros debemos de recordar que todo lo que Él nos enseñó a nosotros, lo que Él nos ha revelado a nosotros, es lo que nosotros debemos de enseñar a otros. En estos tiempos que estamos viviendo, para muchos mucha angustia, mucha desesperanza, para otros mucho temor, mucha incertidumbre, en fin, todas las emociones y sentimientos del ser humano están aflorando en estos tiempos por la situación que se está viviendo. Con tristeza vemos cómo hombres y mujeres que conocen la palabra o que conocen al Señor y quizá no se ha revelado su palabra en ellos, están condenando, están lanzando mensajes al mundo, condenándolos por la situación que se está viviendo, culpando a unos, culpando a otros, mandando al infierno a otros, etcétera, etcétera. Es lamentable la cantidad de mensajes de condenación que vemos en este tiempo. Tenemos que recordar que Cristo Jesús vino a este mundo. Él fue enviado a este mundo, dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino el Señor. Él no vino a condenar, Él vino a traer salvación. Y la salvación viene por medio de Él. La salvación viene por medio de la revelación de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que debemos hacer en este tiempo es mostrar el amor de Dios a aquellos que no le conocen. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a ver esa cruz donde Cristo Jesús entregó su vida, se ofreció por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Lo que debemos de hacer es hablar del inmenso amor de Dios por el mundo para que por medio de su Hijo al cual Él envió a pagar por nuestro pecado, nosotros tengamos salvación, tengamos vida eterna. Está clara la palabra. ¿Por qué no la han entendido? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo entender? ¿Por qué no pueden recibir esta revelación? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Lo envió para que el mundo sea salvo por Él. La condenación está ya por sí sola en aquel que rechaza al Señor. Es lo que la palabra nos lo enseña. Esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Tenemos que estar conscientes de este principio del reino. Hablar del amor de Dios. Que lo que está sucediendo en el mundo está afectando a millones de personas, sí. Pero no es la primera vez. Y hay que recordar que mueren más personas, han muerto más niños por hambre. El año pasado murió mucho más, fueron millones de personas que murieron, desde niños hasta adultos, por el hambre, por las enfermedades, por el crimen en los países violentos, por la guerra. Pero como ahora esta situación no solamente está afectando, está poniendo en peligro la vida, sino que la economía se ha paralizado y las libertades que había para poderse uno mover libremente se han reprimido y ha generado un impacto en todas las personas, en todas partes. Entonces se ha levantado lo que estamos viviendo hoy. Y allí es donde debemos nosotros de llevar un mensaje de amor, un mensaje de salvación, un mensaje donde la paz de Dios se manifieste en los corazones de las personas que aún no le conocen.
El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, escribe: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El Señor espera que cada vez sean más y más los que vengan a esta salvación que es por medio de Él, pero es por el amor de Dios que se manifiesta en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo abre este corazón del hombre que se ha cerrado por el pecado, porque ha vivido de acuerdo a su propia manera de pensar, a su propia manera de razonar, y la palabra se hace viva en él, reconociendo que Jesús, por el amor del Padre al mundo, vino a entregarse por nosotros, a pagar por un pecado que Él no cometió, para salvar a la humanidad, y todo es por amor. Hablemos de Cristo, hablemos de su entrega en estos días donde vamos a recordar su pasión, donde vamos a recordar el sufrimiento del Señor, donde vamos a recordar el momento en que subió a la cruz y se entregó por nosotros, entregó su cuerpo, derramó su sangre para sellar un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de amor, un pacto de salvación. Hablemos de esa gracia, hablemos de ese amor, hablemos de la salvación que hay en Cristo Jesús y dejemos los mensajes de condenación a un lado. Porque Cristo no vino a este mundo para condenar al mundo. Cristo vino para traer salvación al mundo, y nosotros, su iglesia, su cuerpo, estamos aquí para llevar un mensaje de salvación, hablar del amor de Dios, hablar de la gracia, de que es por gracia. Nosotros no hicimos nada para merecerlo, pero Él se entregó completamente por nosotros. Y el Señor espera que cada vez sean más y más los que vengan a salvación. Allí es su paciencia, está esperando. En estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde están muriendo miles de personas, como han muerto miles de personas en otras oportunidades, las guerras. Si hablamos de las guerras en el mundo, cuántas miles y miles y miles de personas, de inocentes, de niños, de adultos han muerto. Si hablamos del crimen organizado en países que están siendo azotados por él, cuántas personas han muerto a causa de la violencia. Esto se viene repitiendo y seguirá, lamentablemente, hasta que el Señor venga por su iglesia, hasta que haya un cambio radical en el mundo, pero esto nadie sabe cuándo va a ser. Solamente el Padre lo conoce. Así de que mientras que llega ese día, nosotros, la iglesia de Cristo, estamos aquí para llevar un mensaje de amor, para mostrar el amor de Dios a aquellos que no le conocen. Hablemos del Padre. Hablemos de la gracia, hablemos de su misericordia, hablemos de esa entrega de Cristo, del Hijo de Dios mismo, que dejó su trono, su divinidad para venir a este mundo como hombre y pagar por nuestro pecado. Solamente Él lo podía hacer. El único que ha nacido sin pecado, el único que ha nacido por obra del Espíritu Santo, nadie más, aunque algunos digan que hay otro, nadie más, es el único que ha nacido por obra del Espíritu Santo, es Jesús. Aún María, su madre, el vaso escogido por el Padre para que se encarnara en su vientre el Señor, ella nació como toda la humanidad, de un hombre y de una mujer.
Y ella misma reconoció que nacería su Salvador, porque ella sabía, le fue revelado por el Espíritu Santo que era necesario que viniese el segundo Adán. Y el segundo Adán es Cristo. Nadie más ha nacido por obra del Espíritu Santo y nadie más ha entregado su vida, ha derramado su sangre para sellar un pacto de salvación. Por el único que tenemos salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que debemos de dar en este tiempo. Mostrar el amor de Dios, el amor del Padre por el cual Él envió a su Hijo. El apóstol Pablo, lo leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y esta es una palabra que debemos de tomar cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Cada uno de los que formamos parte del cuerpo que es su iglesia. Cada uno de los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Los que hemos recibido por gracia esta salvación, esta vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor nos ha mandado, que Él nos ha puesto para luz, para que seamos para salvación. Y cuando tú hablas de condenación, y cuando hablas de castigo, y cuando señalas, cuando enjuicias, cuando levantas tu dedo para señalar y convertirte en juez, cosa que te es prohibido, porque es el único que puede juzgar, el único que conoce las intenciones del corazón del ser humano, es Dios, es nuestro Padre Celestial. Él es el único que puede juzgar. Así de que seamos luz, y la única forma de ser luz, la única forma de cumplir este mandato que el Señor nos ha dado, de ser luz a aquellos que no conocen la luz, de ser para instrumentos para salvación, es hablando del amor de Dios, hablando de que Cristo Jesús se ofreció por cada uno de nosotros. Cristo Jesús vino dejando su divinidad, dejando esa gloria que tenía desde el principio de todos los tiempos para venir como hombre y sufrir en este mundo como toda la humanidad. Sin pecado alguno pagó por nuestro pecado. Fue acusado. Y la palabra lo dice, como cordero caminó hacia la muerte, hacia el sacrificio, porque Él era ese sacrificio, el sacrificio único, el sacrificio perfecto, el único sacrificio por medio del cual sería pagado, sería redimido nuestro pecado delante del Padre. Y Él lo aceptó y lo hizo por amor. Porque el amor del Padre está en Él, porque Él es Dios. Y en las últimas palabras, cuando todavía Jesús estaba libre, cuando Jesús estaba a punto de ser aprehendido para iniciar su camino hacia la cruz del Calvario, en esa oración que levantó al Padre, teniendo presente no solamente a los discípulos que estaban allí con Él, sino a todos los que posteriormente vendríamos al conocimiento de la verdad, vendríamos a ser discípulos por medio de la predicación del Evangelio, vendríamos a ser cuerpo de su iglesia en este mundo. Esta petición, esta oración que levantó el Señor al Padre y que la tenemos registrada en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, quiero mencionarles el último versículo de esta oración, de este capítulo. El versículo 26 dice:
y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Con esta frase terminó el Señor su oración. Después de esta frase, el evangelista San Juan nos habla del arresto. Cuando llegan a él los soldados. Esta es la última frase que levantó el Señor como una plegaria, como una oración para nosotros. Debemos de tenerla presente en nuestro corazón. Él nos ha dado a conocer su nombre. Le conocemos a nuestro Dios como nuestro Padre. Le conocemos como nuestro proveedor. Le conocemos como nuestro escudo. Le conocemos como el que nos sustenta. Le conocemos como el que nos sana. Le conocemos como el Dios todopoderoso. Le conocemos como el Dios creador, el único Dios. Él vino a darnos a conocer al Padre. Nos lo ha dado a conocer aún, dice la palabra, para que el amor con el que me has amado, dijo Jesús, el amor del Padre al Hijo, siendo Él mismo su amor, el amor de Dios en Él, esté en nosotros y así Él estar entre nosotros. Cuando hablas de condenación, cuando hablas de juicio, cuando hablas de castigo, ¿estás hablando del amor? ¿Estás hablando de lo que el Señor ha dejado como un mandato en nosotros de dar a conocer la luz? Sí, el Señor habló del crujir de dientes, habló de los juicios, habló de lo que sucedería a aquellos que rechazasen su mensaje. Pero Él es Dios. Él es el único que juzga. Él es el que conoce las intenciones del corazón. Nosotros venimos al conocimiento de Él por amor. Fue tocado nuestro corazón cuando se reveló el amor de Dios en nosotros. Cuando entendimos lo que es, lo que representa, lo que significa que Cristo Jesús, siendo Dios, se haya ofrecido para morir en la cruz, para pagar por mi pecado. Sin haber hecho nada por ello, somos merecedores de esa salvación. Cuando nos encontrábamos en el pecado, en el lodo, sumidos en él, el mensaje de amor impactó nuestro corazón. No es el miedo al castigo lo que debe de llevarnos a entregarle la vida a Jesús. No es el miedo al castigo lo que nos lleva a decirle te acepto como mi Señor y mi Salvador. Es el amor. Es el amor que se manifiesta en nuestro corazón al entender, al revelarse en nosotros lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Quiero decirte a ti que escuchas este mensaje, que el amor de Dios está allí, esperándote. Que el amor de Dios se ha revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo para que tu corazón responda a Él. Que Él envió a su Hijo, lo dio a este mundo, le envió a morir en una cruz, a llevar en su cuerpo, en sus heridas, sobre sus hombros nuestro pecado, para que tú tengas salvación y vida eterna. Para que la paz, esa paz que solamente Dios puede darnos, se manifieste en tu corazón. Para que el gozo,
aún en medio de las tribulaciones y de las situaciones como las que en este momento estamos viviendo, permanezca en vuestros corazones, sabiendo que Él está con nosotros, que Él lo prometió, que Él nos advirtió que pasaríamos por todo esto, pero nos dijo, no teman, yo estaré con vosotros. Tú que estás escuchando este mensaje, y si aún no has abierto tu corazón al Señor, pídele a Él que su amor se revele en tu vida. No lo hagas por miedo, no lo hagas por temor al castigo, no, porque Cristo Jesús no vino a condenar al mundo, Cristo Jesús vino a traer salvación, a mostrarnos, a darnos a conocer el nombre del Padre, el Padre de amor, el Padre de misericordia, el Padre que te creó con un propósito para que tengas vida eterna, gozando por toda la eternidad de su presencia. Este es el mensaje que el Señor nos ha mandado a dar. Ser luz a aquellos que no le conocen. Y en su palabra está establecido que si tú reconoces este amor, esta entrega de Cristo Jesús por tu vida, si tú reconoces que eres pecador y te arrepientes de tu pecado y levantas tus ojos a la cruz y le ves allí derramando su sangre para pagar por tu pecado, si tú aceptas que Él murió en la cruz por ti y tú le reconoces como tu único Señor y Salvador, Él vendrá a tu vida. Él te está llamando. En Apocalipsis leemos que Él toca tu corazón. Él está llamando a la puerta. Y que si tú lo abres, Él entrará a ti y cenará contigo. Permanecerá contigo. Todo aquel que le reconoce como Señor y Salvador viene a vida eterna. Porque la justicia que se llevó a cabo en la cruz del Calvario se es imputada a todo aquel que le reconoce como su Salvador. Solamente Cristo te dará salvación. Solamente por medio de Él podemos llegar al Padre. Solamente Él murió por nuestro pecado. Cristo Jesús, el segundo Adán, que vino a restaurar el plan de Dios para tu vida. Acéptale en tu corazón, por amor. Él murió por amor por ti. Cuando estaba siendo golpeado, cuando el latigazo caía sobre su cuerpo, cuando los clavos eran clavados sobre sus manos y sus pies, cuando las espinas laceraban su frente, cuando la agonía de la cruz estaba presente en todo su cuerpo, Él te tenía presente a ti, y a ti, y a ti. Lo estaba haciendo por ti, estaba muriendo por ti. Y hoy lo único que tienes que hacer es decirle, gracias Señor, por haber dado tu vida, por haber derramado tu sangre para el perdón de mis pecados. Yo te acepto. Yo acepto en mi corazón lo que tú hiciste por mí y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor, por haber vivido alejado de ti. Perdóname, Señor, por haber vivido de acuerdo a mis propios razonamientos, mi propia manera de pensar. Hoy te entrego mi vida y sé que tú vendrás a mí. Y seré una nueva criatura. Tendré un nombre escrito en el libro de la vida y todas las cosas viejas quedarán atrás. Y a partir de ahora seré una nueva criatura. Abre mis ojos espirituales, mis oídos, y que tu palabra sea el alimento, Señor, que a diario me fortalezca
y me lleve al cumplimiento de tu propósito en mí. Si tú haces esta oración creyendo en tu corazón, Él así lo ha establecido. La justicia será en ti y tendrás salvación y vida eterna. Y le damos gracias a nuestro Padre por su amor, a Cristo Jesús por ese amor incondicional por el cual se entregó por nosotros, y al Espíritu Santo que ha hecho este milagro maravilloso de revelar su palabra en nuestra vida. Que el Señor siga derramando sabiduría y revelación en vosotros y que sus bendiciones sean en todos ustedes. Que estos próximos días tengamos presente que la pasión del Señor, su sufrimiento y su muerte en la cruz del Calvario fue para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Que el Señor les bendiga a todos.